Muy buenos días, alumnos. Continuamos con nuestra clase del eje temático número 1. Es el último de los temas de nuestro eje temático, a razón por la cual hacemos una incorporación de todos aquellos los contenidos que fuimos abordando desde lo que era la nutrición, la alimentación, lo que correspondía a las leyes de alimentación, porque son importantes en una dieta, el valor nutritivo que existía y cuáles eran aquellos requerimientos dentro de nuestro proceso digestivo, cómo utilizábamos la energía, cómo se producía la metabolización, ¿sí? De todos los macros y micronutrientes y que se encuentra presente en todos los grupos de alimentos, ¿sí? Y lo que debe contener una alimentación saludable y aquellos requerimientos necesarios para evitar la mala nutrición. Siguiendo con nuestro tema de hoy, vamos a hablar de lo que es la manipulación de alimentos. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Es describir los diferentes tipos de preparación y métodos y conservación de los alimentos y nutrientes, porque es muy importante que si bien nosotros supimos eh, cuáles son los nutrimentos, tenemos que saber cómo tenemos que clasificar, cómo tenemos que preparar, porque es importante, ¿sí?, que el alimento brinde lo saludable al organismo, porque es importante también la manipulación a la hora de la preparación, que tengamos todos los cuidados necesarios y que seamos fomentadores de cuidado y de educación a nuestros pacientes. Podemos definir que la manipulación de alimentos abarca todas aquellas operaciones que se llevan a cabo en una materia prima hasta llegar a un producto terminado, destinados a la alimentación de una comunidad, ¿sí? Es desde el momento cero, desde aquella producción del alimento, donde muchas veces necesita, así como nosotros hablamos en la clase anterior, donde el alimento se puede ir transformando, ¿sí?, por procesos físicos, químicos, y llegar a nuestra mesa, por lo cual es un proceso de tener contacto directo con los alimentos durante todos estos procesos, desde la preparación, la fabricación, la transformación, la elaboración, el envasado, el almacenamiento, el transporte, la distribución del alimento, la venta, el suministro y servicio. O sea, durante todo este proceso vamos a tener contacto directo con los alimentos, ¿sí? Siempre se va a ver la manipulación del mismo. Dentro del proceso productivo de un alimento interviene una o varias personas. ¿Y cómo la denominamos? Manipuladores de alimentos, que son los responsables de que el producto se mantenga en perfectas condiciones higiénicas cada vez que pase por las manos del mismo. Es sumamente importante el rol, ya que con las actitudes podemos prevenir diferentes contaminaciones llamadas cruzadas, o promoverlas de acuerdo al grado de nuestro compromiso y al entrenamiento que tengamos respecto a la labor, afectando de forma directa a la salud de los consumidores. Fíjense en qué tan importante es el manipulador de alimentos, es el responsable de que el producto llegue en condiciones higiénicas, ¿sí? Eh, el alimento a nuestros hogares, ¿sí? Y que nosotros sigamos los procesos necesarios para evitar posibles enfermedades por transmisión. Ciertos alimentos o ciertos hábitos que muchas veces por desconocimiento o por costumbre cometemos. Es el manipulador quien interviene como vehículo de transmisión. Por eso hablaba también esto de la alimentación cruzada, ¿sí?, del vehículo de transmisión, por una actuación incorrecta en la contaminación de los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, no estar valorando cuando uno está preparando un alimento, cuando tenemos contacto, por ejemplo, si tenemos la mano, no nos lavamos las manos antes de tocarlo, de procesarlo. Cuando nosotros también manipulamos alimentos crudos,
sin desinfectar las manos contaminadas. Las manos son uno de los vectores que conllevan, ¿sí? Las manos son los encargados de esas bacterias patógenas. Si nosotros no resolvemos a realizar, a darnos ese tiempo necesario con un buen lavado de manos social, vamos a ser promulgadores de vehículo de transmisión de una bacteria, ¿sí? Es muy importante el lavado de manos en casa, en una institución, ¿sí? Como fomentadores de educación, el lavado es muy importante antes, durante y después de cada manipulación. Los alimentos generalmente se van a contaminar por dos vías. La vía, primero la directa del portador sano o enfermo al alimento, ¿sí? Y la indirecta del portador sano o enfermo a un intermediario, por ejemplo, por medio de insectos, utensilios, y de este último al alimento, ¿sí? Entonces, hablamos dos formas hay de contaminar. La forma directa, cuando ya sea la persona sana o enferma, contamina el alimento, ¿sí? Y cuando es indirecta es por medio de un intermediario. Por ejemplo, si no lavamos un utensilio, si no lavamos bien una verdura, si el agua estaba contaminada. Y dentro de los errores más comunes en la alimentación, como le dije, uno era no lavarse las manos correctamente, ¿sí? Los tiempos que debíamos hacer. Eso que hoy se está fomentando en esta gran pandemia, ¿sí? El fomento del lavado de manos, la higiene del lavado de manos, ¿sí? Hay diversos virus que son, están compuestos por grasas, ¿sí? Tienen mucha grasa y la emulsión de ciertos contenidos desinfectantes eliminan ciertos virus. Por eso es importante el lavado y el tiempo que le demos a las manos. Uso incorrecto de los guantes. Muchas veces vemos que se manipulan los guantes para lavar, por ejemplo, los utensilios, los servicios y después tocamos los alimentos, volvemos a contaminar, abrimos la puerta de la heladera, tocamos algunas superficies inertes y volvemos a contaminar. No realizar la limpieza y desinfección del alimento necesario, ¿sí? El lavado, tomarse su tiempo, ¿sí? Colocar el alimento, perdón, en agua potabilizada, así que esté limpia, en diferentes ollas, utilizar diferentes medios de diluciones, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar todos aquellos microorganismos presentes, ¿sí? De alguna forma disminuir esto. También esto de utilizar materia prima o consumir alimentos vencidos, las fechas de vencimiento, valorar la cadena de frío del alimento también es uno de los errores más comunes en la manipulación. Ver la fecha de elaboración, ver la fecha de vencimiento y ver cuando nosotros vamos a comprar el estado de conservación del mismo. Descongelar los alimentos a temperatura ambiente, vemos que en muchos hogares ocurre esto. La idea es de que el alimento sea descongelado en, eh, en, en la parte de la heladera en sí. Y algunas bibliografías también van a ver que también el abordaje de descongelar, que el alimento debe ser comprado y utilizado. Si bien eso queda en criterio de cada hogar, pero no se debe descongelar afuera porque se autocontamina también. Cumplir con los deberes básicos de la manipulación de alimentos, si en el caso que estemos preparando o en el caso que nosotros también como enfermero podamos estar dentro de una institución, de que se cumplan los requerimientos, los tiempos de cocciones, eliminar joyas a la hora de la preparación. En el caso de que si se ve que se está preparando, si yo tengo algún proceso congestivo, utilizar barbijo. Si todo eso que voy a evitar yo a la hora de estar preparando un alimento, de cuidar. Primero debo cuidarme yo para poder cuidar el elemento, el alimento que va a ser incorporado por una persona.
Dentro de las clases de los manipuladores tenemos el de alto riesgo y el de bajo riesgo. El de alto riesgo hace mención al contacto directo con los alimentos que no sufren un tratamiento posterior antes de llegar al consumidor, y los que intervienen en la elaboración, por ejemplo, los carniceros, los panaderos, ¿sí? Cuando no sufren un tratamiento posterior, llegan al consumidor e intervienen en esa elaboración, en este caso ambos. De bajo riesgo es cuando hablamos del contacto con los alimentos que sufrirán un proceso de elaboración posterior antes de llegar al consumidor. Representan un riesgo potencial en la transmisión de gérmenes causantes de las enfermedades en los consumidores. Ser manipulador de alto riesgo no supone el riesgo de enfermar, supone ser más responsable, ¿sí? Creo que en las dos clases de manipuladores debe audar esto, la responsabilidad. Y la salud de los consumidores se encuentra en las manos de los manipuladores. Muy importante, creo que de esto, reflejar esto, la salud de los consumidores, los que consumimos, se encuentra en la mano de los manipuladores. La contaminación de los alimentos. Los alimentos contaminados contienen gérmenes capaces de provocar enfermedades a personas que consumen. Los alimentos deteriorados son cualidades, por ejemplo, en el olor, en el sabor, en el aspecto, se reducen, se anulan, ¿sí? Y lo vamos a apreciar por medio de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Ahí valoramos también la contaminación. La contaminación ni se nota ni se ve, ya que los microorganismos no se aprecian a simple vista, sí por microscopio, ¿sí? Pero lo podemos sentir en el gusto, en el tacto, ¿sí? Un alimento puede ser deteriorado y contaminado cuando se aprecia, puede ser deteriorado no contaminado, también yo puedo apreciar, y puede ser contaminado y no deteriorado, no se aprecia. Ese sí es peligroso y causante de enfermedades de origen alimentario. Por ejemplo, acá vemos, ¿sí? Lo importante, hay alimentos que sí yo puedo ver y observar, ¿sí? De acuerdo al grado de madurez, de acuerdo a la proliferación de bacterias, verificamos esto, que muchas veces podemos observar, por ejemplo, la presencia de un huevo que está en condiciones perfectas. Cuando vamos a hacer utilidad, vemos que se encuentra deteriorado, las fechas de vencimiento y otros. La preparación y la conservación de los alimentos se clasifican de corta, mediana y larga duración en función a la naturaleza o el tratamiento, que es lo que vimos anteriormente, cómo se clasificaban los alimentos. El punto de vista higiénico en la preparación de los alimentos supone que el alimento sea de buena condición, que siempre se laven las manos, ¿sí? Que los utensilios estén limpios, que se conozca y se apliquen las técnicas de higiene, ¿sí? Es importante que en estos servicios, la bromatología sobre todo, sostiene todo este proceso y todos los medios, todas las organizaciones que conllevan al cuidado del alimento. La conservación de los alimentos está basada en la destrucción de los gérmenes y sus toxinas por medio del calor mediante la cocción, pasteurización y esterilización, ¿sí? Y la paralización del desarrollo de gérmenes, ya sea por frío, se da en una refrigeración de 7 a 5 grados Celsius, por congelación menor de 18 grados Celsius. Y es importante, ¿sí? Por calor, los gérmenes entre 70 a 100 grados Celsius se mueren, ¿sí? Es importante esto, saber cuáles son los tiempos y qué es lo que mantiene la buena conservación del alimento. Un alimento preparado es aquel que se va a conservar de forma fría o cruda o en forma caliente. Dentro del frío o crudo, en heladera, quitando todas las porciones que se van a consumir, si no se consume todo a la vez, ¿sí? Y cuando hablamos del alimento preparado caliente, si yo conservo, si no sirve en el momento, se refrigeran en nevera y se recalienta a 70 grados Celsius el consumirse. Yo puedo
De alguna forma puedo congelar un alimento, siempre tienen tiempo. Y también yo como enfermero tengo la obligación de educar y dar conocimiento, ¿sí? Porque sufren transformaciones. No puedo descongelar un alimento líquido, eh, como ya le dije, exponiéndolo al ambiente, sino se lo baja la nevera. La higiene y la manipulación de los alimentos, y hago mucho hincapié en esto, en que los hábitos higiénicos evitan la contaminación y la transmisión de gérmenes patógenos de los alimentos. Dentro de eso, los hábitos de higiene personal. Y esto a grandes rasgos, porque en las instituciones vemos las empresas donde producen el alimento, reciben el alimento producido, perdón, y lo elaboran para llegar a lo que es nuestros pacientes. Y nosotros en nuestra casa también, baño antes de la jornada laboral generalmente, están establecidas normas institucionales, la higiene del cabello también, de que cuando nosotros, eh, si estamos cocinando, van a ver que adentro de una institución todo andan con cofia. Eh, Esto de valorar también el cepillado de dientes antes de las comidas y después, el uso de gorra en las zonas de manipulación y elaboración de alimentos, los cambios de ropa de trabajo exclusiva y limpia para el desarrollo, que las uñas siempre estén cortadas, limpias de esmalte y sin adornos, como ser joyas, pulsera, etcétera. Siempre el lavado de manos. El lavado de manos es importante. La flora transitoria se disminuye con un buen lavado de manos, ¿sí? La flora normal, tenemos que conocer eso, qué tan importante es manipular cajas o envoltura antes o después de entrar en la zona de manipulación del alimento también, de conocer, yo en mi hogar también de limpiar la mesa antes de realizar, saber con qué voy a utilizar, el uso de diferentes tablas para el cortado de carne, verdura, etcétera. Mantener siempre el cuidado del agua en red y otro. Generalmente tocar lo menos posible los alimentos, pinzas y cubiertos, tocarse cualquier parte del cuerpo y después volver a tocar el alimento, no meterse los dedos en la nariz, siempre que haga, si lo hace o si se toca el cabello, hay que lavarse las manos, toser y hablar, estornudar, probar la comida con los dedos, introducir cuchara sucia, todo esto, la manipulación conlleva diferentes patologías. La responsabilidad del manipulador de alimentos en relación con la higiene va a comprender esto, preocuparse por su estado de salud, portador enfermo, y conocer y aplicar los hábitos higiénicos, y colaborar con el mantenimiento y la limpieza de higiene. También vamos a ver en una institución, o en nuestro hogar también, diferentes grupos principales donde podemos distinguir el equipo y los utensilios, los que entran en contacto con los alimentos, por ejemplo, los aparatos de cortar, servicios como cuchillos, tenedores, etcétera, los utilizados para cocinar o contener alimentos, ollas, hornos, parrillas, siempre verificar esto de que estén limpios, que no estén alterados, etcétera. Los empleados para la limpieza, por ejemplo, los lavaplatos, los fregaderos que cumplan las funciones y la biodisponibilidad necesaria, y los de transporte, las bandejas y carritos que nosotros en nuestra institución somos lo vamos a observar siempre. Entonces nosotros como educadores tenemos que observar eso, cómo llega el alimento del paciente, cómo llega, si el carro cumple las normas de bioseguridad correspondientes, porque la transmisión cruzada es uno de los factores, ¿sí?, de enfermedades intrahospitalarias. Ahora, ya que hemos visto la manipulación de alimentos, vamos a retomar algo que planteamos como objetivo de clase. ¿Cambian los nutrientes al cocinar los alimentos? ¿Qué les parece? Y sí, vamos a ver cómo se comportan cada uno de ellos. Por ejemplo, los carbohidratos son los más estables frente a la cocción, independientemente del tipo que apliquemos, ¿sí?
nos cambian la composición. Las grasas aumentan cuando se utiliza un método de cocción que implica el uso de grasas. Por ejemplo, un alimento frito que tiene más calorías que cocinado al vapor. ¿Se entiende? Cuando, por ejemplo, una milanesa, utilizamos un elemento sí, alto en grasa. Si se exceden ciertas temperaturas, las grasas pueden llegar a quemarse y dar sabores y olores desagradables. Un ejemplo muy natural es el que, por ejemplo, pasamos por una casa de comida y sentimos un olor a milanesa, y generalmente hay en diferentes lugares que vuelven a reutilizar esos aceites. Y esos aceites, la reutilización, ¿sí?, elimina diferentes toxinas que llevan a diferentes alteraciones gastrointestinales, ¿sí? No se puede volver a reutilizar los diferentes aceites porque también son, de alguna forma estamos manipulando ese requerimiento y podemos provocar algún tipo de enfermedad. La cocción hace que las proteínas resulten más digestivas, especialmente en el caso de las legumbres y las carnes. Con respecto a las vitaminas, eh, suelen ser las más perjudicadas cuando se cocinan los alimentos, eh, ya que en algunos casos y en algunos procesos de cocción pierden totalmente la funcionalidad. Tenemos las vitaminas liposolubles, e hidrosolubles. Dentro de las hidrosolubles son las que se disuelven en agua, como la vitamina C, que se pierden en el agua si elegimos métodos de cocción como lo hervido, ¿sí? Dentro de las vitaminas liposolubles, que solo se disuelven en grasa, se degradan con facilidad cuando se someten a estas temperaturas muy elevadas. Y los minerales, como sucre, son estables frente a las temperaturas, pero les sucede como a las vitaminas hidrosolubles. Cuando se disuelven en el agua, porque pierden esa función al cocinarse con el mismo. Dentro de las características podemos mencionar que al preparar o cocinar los alimentos en forma adecuada ayudamos a proteger el aporte nutricional de los mismos. Recuerden la funcionalidad del aporte que tiene cada nutriente. Es importante cocinar los alimentos con suficiente calor para eliminar las bacterias, pero también es importante no destruir lo que contiene nutricionalmente el mismo. Los alimentos por medio de la cocción sufren diferentes cambios en el color, en la textura, en el sabor, etcétera. Lo podemos valorar. Se tiene que tener cuidado tanto en la selección de los alimentos para poder proveer en nuestro organismo los nutrientes necesarios. Siempre hay que escoger un método de cocción apropiado y según el requerimiento del paciente o del grupo familiar. Todos los métodos de cocción producen pérdidas de nutrientes, algunos en menor medida que otros. Por eso es importante el consumo de al menos 1 o 2 porciones de alimentos frescos, ¿sí?, para asegurar esa provisión segura de vitaminas y minerales. Nunca se deben mezclar los alimentos crudos y cocinados, ni utilizar los mismos cuchillos a la hora de, por ejemplo, cortar carnes crudas y cocidas, ¿sí? Eso es cuando estamos preparando. Y como bibliografía, aparto de estas 3 bibliografías, desde bromatología, me pareció muy importante cómo nosotros como educadores de salud podemos llegar a contextualizar, cómo podemos llegar a informar y a prevenir aquellas enfermedades, ¿sí?, que conllevan a varias internaciones, ¿sí?, como ser las enfermedades gastrointestinales. Por eso es muy importante que como rol de enfermero que tenemos hoy es la educación y el conocimiento científico para la aplicación de un buen proceso enfermero, retroalimentando siempre aquellos cuidados y siempre evitando aquellos problemas potenciales que puede acarrear la mala manipulación de alimentos. Les dejo un saludo para todos, espero que tengan una muy buena jornada, nos vemos en la próxima clase. Cuidar tus alimentos es cuidar tu salud. Muchas gracias por tu atención.